Buenas, en este video tutorial yo voy a explicar cómo compilar el código fuente del núcleo Linux en su versión 4.8 y utilizar el resultado para crear una imagen por la cual arrancar el computador. Antes de poder compilar el código fuente se debe verificar si se tienen los paquetes necesarios para compilar programas. En el caso de la distribución que estoy utilizando, que es Arch Linux, se debe verificar si el grupo Baselevel está instalado. Para eso se utiliza el gestor de paquetes Pacman, el cual te va a preguntar, al tratarse de un grupo de paquetes, cuál de ellos quieres instalar. Como los quieres todos, lo marcas sin opción. Si todos los paquetes están instalados y actualizados, se puede continuar con el proceso de compilación. Si no, se debería entonces actualizar primero y luego sí compilar. Luego, para efectos de este video tutorial, estoy utilizando un disco en memoria con la finalidad de agilizar el proceso de compilación. Y el código fuente lo descomprimí porque se toma una cantidad considerable de tiempo para descomprimirse. Antes de poder compilar el código fuente, se debe hacer make clean and make Mr. Proper con la finalidad de preparar el código fuente. Para efectos de prueba, vamos a medir cuánto tiempo se lleva en hacer estos dos comandos. Una particularidad antes de montar dispositivo. Resulta que Linux antes era monolítico. Cualquier dispositivo que se fuera a utilizar y que no se fuera a utilizar también estaban compilados en forma de driver en el núcleo. Actualmente el núcleo Linux es híbrido, es decir, los drivers que no se utilizan permanecen en una carpeta en particular y los que sí se utilizan se cargan. Pero si un driver no está compilado, cuando se conecta a un dispositivo no hay driver que cargar. Si bien esto representa una mejora, si ese dispositivo se llegara a conectar es imposible de utilizar. Cabe remarcar que esta salida que nos ha dado es solamente para el comando make clean. Ya terminó la limpieza del código. Ahora sigue crear el archivo de configuración. Debido a que el Linux es híbrido y si el driver no está compilado en el núcleo, no se puede utilizar un dispositivo. Eso implica que sistemas de archivos como por ejemplo el FAT, si no se detecta un dispositivo que tenga un sistema de archivos FAT y no se esté utilizando, se eliminaría el módulo al momento de compilar y nos dejaría incapaces de utilizar llaves USB que por lo general vienen con el sistema de archivos FAT. Por lo tanto, utilizando una tarjeta SD, en este caso podría utilizarse también una llave USB. Procedemos a montar un dispositivo que tenga el sistema de archivos FAT. Y este lo tenemos montado bajo el nombre de Sambol. Ahora sí podemos crear nuestro archivo de configuración utilizando make localmodconfig. Dependiendo de su ordenador, ese procedimiento de compilación puede tomar desde 1 hora hasta más de 3 horas si es una computadora muy vieja, que por lo general suelen ser lentas.
Cabe remarcar también que localmodconfig hará un montón de preguntas si el núcleo que se está actualmente utilizando no es personalizado. Si ya lo es, entonces no hará ninguna pregunta. En este caso ya empezó con la sesión de efectos, se tomará como respuesta la letra en mayúscula, en este caso la N de no. Y vamos a hacer así con todos estos montones de dispositivos que muy posiblemente no se tengan instalados. Ya se escribió el archivo de configuración. Si ustedes desean modificar aún más la configuración del núcleo antes de compilarlo, pueden utilizar la herramienta make and config. También es posible que exista la posibilidad de utilizar gconfig o menuconfig o xconfig o config solo si tienen las bibliotecas adecuadas. ¿Qué es lo que hace en config? Permite manipular de forma gráfica el archivo de configuración que se creó con localmodconfig. En este caso vamos a primeramente tocar el nombre de la versión local que le vamos a dar al núcleo. En este caso, en lugar de dejarlo como raya arch, le vamos a poner también raya custom. Ese es el primer cambio que le vamos a hacer, porque al momento de instalar el núcleo vamos a tener un gran problema si sustituimos el código fuente que por defecto instala la distribución, porque si no funciona lo que instalamos, lo que hemos compilado, entonces vamos a tener un problema a la hora de iniciar el sistema. Vamos a dejar la familia del procesador tranquila porque después se va a definir una bandera personalizada. No queremos soporte al microcódigo de AMD porque esta computadora resulta que utiliza un procesador Intel. Entonces, ¿para qué vamos a tener microcódigo de AMD? Vamos a cambiar la frecuencia del temporizador del sistema operativo. Lo que controla este temporizador es la cantidad de veces en un segundo en la que el sistema operativo toma el control. Mientras más alto, más veces toma el sistema operativo el control y puede hacer tareas propias de él. Como por ejemplo gestionar dispositivos. Seguidamente vamos a meternos con las opciones de hackeo de kernel. Estas opciones las utilizan los desarrolladores para depurar el desarrollo del kernel. Como los vamos a hacer simplemente es compilarlo e instalarlo, no vamos a modificar el código fuente, no hace falta tener todas estas banderas activadas. La virtualización es un sinsentido porque un procesador Intel Atom no tiene soporte para las instrucciones de virtualización directas y es muy débil para poder ejecutar un sistema virtualizado. Débil en términos de potencia. Ahora vamos a modificar las opciones relacionadas con los sistemas de archivos. Queremos las versiones 3 y 4 de los sistemas de archivos extendidos. También queremos sistemas de archivos en espacio de usuario incluyendo dispositivos de caracteres. Y finalmente queremos soporte compilado en núcleo para los dispositivos BFAT y NTFS, incluyendo el soporte para escribir en dispositivos que están usando un sistema de archivos NTFS. A partir de aquí ya no hay más cambios que se deban realizar. Y guardamos utilizando la tecla F6. Y sobreescribimos nuestro archivo de configuración. Ya hasta aquí hemos configurado el núcleo. Ahora viene la parte de compilarlo. Antes de compilar el núcleo, es posible cambiar las banderas que se le pasan al compilador para que detecte el tipo de procesador que se usa. En el caso de Linux hay tres banderas que tienen relevancia: KCFlags, KCXXFlags y KCPPFlags. Vamos a empezar a escribir los valores de CFlags. Vamos a poner igual a los siguientes parámetros: raya o 2, que significa que vamos a utilizar el segundo nivel de optimización. Vamos a utilizar como March Native, es decir, vamos a utilizar la arquitectura nativa del computador como tal.
y vamos a utilizar tuberías. ¿Por qué tuberías? Por requerir y escribir en disco. En cambio la tubería necesita la memoria, pero la memoria es mucho más rápida que el disco. Ahora procedemos a escribir los archivos de las variables cppflags. Y las vamos a igualar a, entre comillas, dólar casi flags. Es decir, lo que tiene cflag, casi flags, va a ser casi ppflags. Y lo mismo hacemos con kcxx. Ahora sí podemos utilizar make raya j, que es la cantidad de hilos que vamos a utilizar para compilar el núcleo, y la cantidad de núcleos o de hilos, si su procesador soporta múltiples hilos por núcleo, que tiene su computador. En este caso son 2. Ya a partir de aquí, usted puede dejar su computadora tranquila porque el proceso de compilación se puede llevar mucho tiempo. Se puede llevar desde media hora si es un computador muy rápido, o incluso, como remarqué antes, hasta 3 horas si es un computador muy viejo, que por lo general son lentos. A partir de aquí usted debe dejar su computador y realizar otra actividad para poder compilar el código fuente. Deberíamos estar continuando. Bueno, señores, ya terminó la compilación. Ahora sigue el procedimiento para instalar los archivos generados en el sistema. Lo primero que hay que hacer es copiar un archivo que se encuentra en la carpeta Arch, dependiendo de la arquitectura del procesador que estén utilizando. En mi caso es un x86 de 32 bits. Y en la carpeta bot voy a conseguir un archivo que se llama bzimage, la E mayúscula. Y lo vamos a poner en bot bajo el nombre de bmlinux raya linux raya 480. Como estamos trabajando con la versión 4.8.0 de Linux, entonces vamos a ponerle una extensión que nos identifica el archivo que originalmente utiliza el sistema. Cabe remarcar que antes de esto se deben tener permisos de superusuario. Cualquier cosa que se vaya a hacer afuera de la carpeta personal debe realizarse con permiso de superusuario. Y aparte, lo primero que se va a hacer en realidad es instalar los módulos. Eso se hace con make modules install. Módulos install. Esto lleva los archivos compilados referentes a controladores a una carpeta que se ubica en lib modules, es decir, la raíz. Hay una carpeta que se llama lib. Al presionar lib se encuentra una que se llama modules. Bueno, y allí se guarda todo el código fuente que se ha compilado referente al núcleo, a los núcleos del sistema operativo. En este caso, como le habíamos puesto a este núcleo compilado 4.8.0 raya ars raya custom, bajo ese nombre vamos a conseguir la carpeta. Ahora que ya copiamos los archivos, ahora sí podemos copiar la imagen de arranque desde Arch x86 bot bzimage, y lo queremos en bot bmlinux raya linux, y le queremos añadir 480. Esto copia el archivo
a la carpeta bot VM Linux raya 480. Este archivo se crea en el directorio bot. En este caso, en esta máquina, resulta que la carpeta bot está montada en otra partición del disco duro. Ahora sigue crear la imagen de arranque. Para ello se utiliza el comando make init cpio raya k 4.8.0 raya arch raya custom y se pasa el parámetro raya g, porque lo que queremos es generar una imagen, no validar de que las fuentes compiladas son funcionales. La queremos en bot init run fs linux raya 480.img. Esto crea un archivo de tipo imagen de disco. En este caso es una imagen de arranque de Linux. Luego de aquí seguiría nada más reconfigurar el group y reiniciar el computador. Para reconfigurar el group con el nuevo archivo se debe hacer group makeconfig raya o raya bot group group.cfg. Esto regenera el archivo de configuración del group. Como se verá, se encuentra la imagen compilada, la imagen de inicio del núcleo compilado, la imagen original, la imagen de arranque original y una imagen de respaldo del núcleo que originalmente estaba instalado. Esas son todas las acciones que se deben realizar para poder instalar el núcleo. Las acciones de instalación se realizan como superusuario y las acciones de compilación se realizan como un usuario tradicional. Ahora bien, ¿cómo verificamos cuál es el núcleo que estamos utilizando? Eso lo podemos hacer con el comando uname a. Como verán, estoy utilizando actualmente la versión 4.7.6 raya 1, que fue compilado el 30 de septiembre a las 7:46 de la noche. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrar esta sesión y vamos a reiniciar el computador para utilizar el nuevo núcleo compilado. Ya yo reinicié el computador y actualmente estamos ejecutando el nuevo kernel. Si queremos verificar cuál es el kernel que está actualmente funcionando, podemos utilizar el comando uname a. Como se puede ver, estamos utilizando Linux, la versión 4.8.0, cuando antes era la 4.7.6, raya arch, raya custom, cuando originalmente la extensión local era raya arch, sin más. Se puede ver que la fecha de compilación ha cambiado también. Me dice que es el 6 de octubre, compilado a las 2:08. Igualmente me sigue marcando i686 por la selección de arquitectura, a pesar de que se haya utilizado un nuevo parámetro referente a la arquitectura del computador.